Este es un libro que fue eliminado de casi todas las Biblias. Y no porque fuera falso, sino porque decía demasiado. Habla de ángeles que descendieron a la tierra, no para proteger, sino para alterar el orden. Describe cielos con estructuras, portales y un trono rodeado de fuego, y a un hombre llamado Enoc, elevado más allá del velo, obligado a ver lo que ningún mortal debía presenciar. Durante siglos, este texto fue enterrado, olvidado por la historia, silenciado por la religión, hasta que reapareció, sellado en cuevas antiguas, escrito en lenguas olvidadas y lleno de secretos que nadie quiso explicar. Hoy, en Misterios Ocultos, te mostraré 5 razones por las que el libro de Enoc puede transformar por completo tu comprensión de la religión. Y lo que vas a escuchar no es una teoría. Está escrito, solo que no en los libros que te enseñaron. Hay una historia que contradice lo que siempre se nos ha contado. Una historia donde los primeros en desobedecer no fueron los humanos. Antes de Adán y Eva, antes del Edén, incluso antes del primer pecado, ya había ocurrido una rebelión. No en la tierra, sino en el cielo. El libro de Enoc nos lo muestra sin rodeos. Ángeles, seres celestiales encargados de vigilar a la humanidad, no estaban aquí para intervenir, solo para observar, pero decidieron cruzar el límite. En el capítulo 6 de Enoc, se cuenta cómo 200 vigilantes descendieron al monte Hermón. No por accidente, lo hicieron con total intención. Allí, hicieron un pacto, un juramento sagrado. Tomarían mujeres humanas como esposas y engendrarían hijos con ellas. Y nunca regresarían. No fue un accidente, no una caída. Fue una decisión, una elección consciente. Semjasa, el líder del grupo, fue el primero en hablar. Los demás lo siguieron. Sellaron su pacto en la cima del monte, jurando permanecer juntos, sin importar las consecuencias. El texto dice: nosotros hemos resuelto tomar esposas de entre las hijas de los hombres y engendrar hijos con ellas. Aquí no hay metáfora, no hay símbolo, hay una declaración directa. Estos seres no vinieron a salvarnos, vinieron a modificar algo. El monte Hermón, donde ocurre este descenso, es un lugar real. Está en la frontera entre Siria y el Líbano, y ha sido considerado sagrado por culturas antiguas desde tiempos remotos. Incluso algunos creen que es el mismo monte donde, siglos después, Jesús se transfiguró ante sus discípulos según el Evangelio de Mateo. ¿Casualidad? Lo que hicieron esos ángeles no fue simplemente un acto de deseo, fue un acto de intervención directa en la humanidad. No bajaron a dar mensajes, bajaron a alterar nuestra historia. Los líderes de este grupo tienen nombre: Semjasa, el cabecilla; Azazel, el maestro de las armas. Junto a ellos, otros como Baraquiel, Cocabel y Araquiel. No son entidades abstractas, son personajes reales, con nombres registrados, asignados, identificados, con decisiones y consecuencias reales. Estos seres tomaron mujeres humanas y con ellas engendraron criaturas que jamás debieron existir. Pero eso lo veremos en la siguiente parte. Aquí, lo importante es que los primeros en desafiar la voluntad divina no fueron los hombres, fueron los ángeles. Y eso ya lo cambia todo. Después de esta historia, estos nombres desaparecen de los relatos oficiales. La Biblia, en el Génesis capítulo 6, apenas menciona este evento. Lo reduce a una línea ambigua. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Pero Enoc revela la escena completa. Dice que esos hijos de Dios no solo miraron, actuaron y causaron un daño que aún hoy, según el texto, estamos pagando.
desatando consecuencias que ni siquiera ellos pueden controlar. Ahora piensa por un momento. Este patrón no es único. Se repite en muchas culturas. En la mitología griega, los dioses olímpicos bajan del cielo, toman esposas humanas y de esas uniones nacen héroes y monstruos. En las historias sumerias, los Anunnaki crean al hombre combinando su esencia con la de criaturas terrestres. En América precolombina, los dioses bajan del cielo para entregar conocimiento y luego desaparecen misteriosamente. Es la misma historia, contada de diferentes formas, en distintas culturas, con distintos nombres. Seres celestiales que descienden se mezclan con humanos y transforman radicalmente el destino de la civilización. Y si no son mitos separados, sino recuerdos fragmentados de un mismo evento. El libro de Enoc nos dice que los vigilantes no solo tomaron esposas, también enseñaron cosas prohibidas, secretos que no estaban destinados a nuestra especie, tecnología, magia, secretos del cielo y de la tierra, poder. Por ahora, solo una cosa queda clara. Esta historia no habla de hombres pecando. Habla de ángeles rompiendo las reglas y desatando una crisis que provocará el primer gran castigo del cielo. El descenso de los vigilantes es el principio del fin de un mundo que ya no volverá a ser el mismo. ¿Qué fue lo que realmente surgió de ese cruce prohibido? ¿Por qué fue tan grave que el cielo mismo decretó su destrucción? La respuesta está en la próxima página de este libro olvidado. El resultado de la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas no fue una bendición, fue una catástrofe. De esa mezcla prohibida nacieron los Nefilim, gigantes, híbridos, seres que, según el libro de Enoc, no solo eran físicamente descomunales, sino también emocionalmente inestables, violentos e incontrolables. En el capítulo 7, el texto dice que estos seres medían 3000 codos de altura. Una cifra simbólica, sí, pero que intenta transmitir una idea clara. No eran humanos y nunca debieron existir. Estas criaturas no vivían en armonía con el mundo. Lo devoraban. Consumían los recursos de la tierra a un ritmo insostenible, y cuando el alimento escaseaba, empezaron a devorarse entre ellos, y luego a devorar a los humanos. Los hombres ya no podían sostenerlos. Entonces los gigantes se volvieron contra ellos, y comenzaron a devorar a la humanidad. No es una metáfora, es una advertencia. Los Nefilim representan un desequilibrio en la creación, una especie no planeada por el Creador, una mutación nacida de la soberbia de los vigilantes y que ahora amenazaba con destruir todo lo que tocaba. Y no solo eso. El texto dice que los gigantes no solo se alimentaban de carne, también derramaban sangre, desataban guerras y enseñaban violencia. Era el caos encarnado. Y como si eso fuera poco, la corrupción espiritual también se propagaba. Porque los vigilantes no solo engendraron cuerpos, también transmitieron conocimientos prohibidos. Azazel, por ejemplo, enseñó a los hombres a fabricar espadas y cuchillos, a trabajar metales, a crear armas. Otros enseñaron astrología, magia, encantamientos y uso de plantas para alterar la conciencia. Lo que los antiguos llamaban sabiduría, Enoc lo describe como contaminación. Una humanidad que de un momento a otro pasa de recolectar frutos a forjar espadas, de construir refugios a levantar fortalezas, de contemplar el cielo a querer manipularlo. ¿Suena familiar? En muchas mitologías del mundo hay historias de gigantes. En Grecia, los titanes. En los textos hebreos, los Refaim y los Emim. En América, los gigantes prehumanos de muchas culturas indígenas. En Escandinavia, los Jotun. Y en casi todas esas historias, los gigantes son eliminados por los dioses. Una limpieza, un reinicio,
Y si todos estos relatos tuvieran un mismo origen perdido en la memoria colectiva, el libro de Enoc no deja lugar a dudas. Los Nefilim eran una amenaza existencial, y por eso el cielo decide intervenir. Se anuncia un juicio, no solo contra los vigilantes, sino también contra sus hijos. Los Nefilim serían exterminados, y sus espíritus condenados a vagar por la tierra como entidades sin descanso. El texto incluso sugiere que esos espíritus errantes son los que hoy conocemos como demonios. Los espíritus de los gigantes que han salido de sus cuerpos serán destructores sobre la tierra. Ellos serán llamados espíritus malignos. No son demonios creados en un infierno, son el eco de una antigua aberración, una consecuencia directa de una transgresión celestial. Y esta idea nos obliga a replantear muchas cosas, porque no se trata simplemente de gigantes físicos. Se trata de la herencia de un desequilibrio, de algo que nunca vio suceder, y que, según Enoc, marcó el inicio de la decadencia humana. Y ahora que los Nefilim caminan por la tierra, y sus padres celestiales han roto las reglas del cielo, la pregunta es inevitable. ¿Quién va a juzgar a los vigilantes? ¿Quién tiene la autoridad para condenar a los que una vez fueron ángeles? Esa respuesta llega pronto, y Enoc es el encargado de recibirla. Cuando la corrupción en la tierra alcanzó su punto más alto, y los vigilantes ya no podían ocultar lo que habían hecho, una decisión fue tomada. El cielo iba a intervenir, pero no con fuego, no con truenos, no con castigo inmediato. Primero, con testimonio. Y el testigo elegido fue un hombre. Su nombre era Enoc. No era un profeta, no era un rey. No había nacido con corona ni con linaje. Era solo un hombre justo, al que Dios decidió mostrarle los secretos que nadie había visto. La Biblia, en el Génesis capítulo 5, dice algo enigmático. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. No se habla de su muerte. No hay tumba, no hay despedida. Solo una frase: Dios se lo llevó. Pero en el libro de Enoc, esa frase se convierte en algo mucho más grande. Se describe una experiencia que, hoy, no sabríamos cómo clasificar. Enoc es llevado a los cielos, literalmente. El capítulo 14 narra cómo fue transportado por los vientos, atravesando capas de nubes, portales de fuego, y finalmente, accediendo a un lugar que ningún ser humano había contemplado. Y vi una casa, cuyo techo era como la bóveda del cielo, y llamas ardientes rodeaban sus muros. Allí ve el trono del Altísimo, un trono envuelto en luz, con una voz que parecía fuego, y seres celestiales a su alrededor, cuyos rostros no podían ser descritos. Enoc no fue un espectador, fue un invitado, y no fue llevado por su curiosidad, sino por una razón muy clara: ser el mensajero del juicio, el juicio de los ángeles caídos. Los mismos vigilantes que habían descendido a la tierra, ahora le suplican a Enoc que interceda por ellos. Le piden que lleve su petición ante Dios, que interceda, que abogue por su perdón. Pero el cielo ya había decidido, y Enoc fue el encargado de darles la respuesta. Una respuesta fría, definitiva. Nunca ascenderéis al cielo de nuevo. Nunca obtendréis perdón. Es un momento devastador, porque no son demonios quienes ruegan, sino ángeles, seres que alguna vez habitaron el reino celestial, ahora exiliados para siempre. Y es Enoc, un ser humano, quien recibe más acceso, más visión y más autoridad que aquellos que un día fueron luz. Este cambio de roles es impactante. El hombre, antes inferior, ahora ve lo que ellos no pueden ver, oye lo que ellos no pueden oír, y es testigo del juicio
que ellos no pueden evitar. Enoc, que nació en la tierra, camina ahora entre estructuras del cielo. Ve los ríos de fuego, los portales celestiales, las salas de los vigilantes caídos, los registros eternos. Describe los mecanismos del universo como quien recorre una ciudad antigua. Todo eso está detallado en el libro de Enoc. Pero hay algo más, algo que trasciende la visión y llega hasta la esencia del alma humana. Enoc no solo ve el juicio de los ángeles, también ve el destino de la humanidad. Ve lo que ocurre después de la muerte. Ve los lugares donde son guardadas las almas. Y ve que no todas esperan lo mismo. Unos descansan, otros esperan juicio, otros simplemente sufren. Y eso es antes del fin de los tiempos. No hay cielo o infierno inmediato. Hay una espera, un proceso, una realidad mucho más compleja de lo que nos enseñaron. Y es Enoc quien lo describe, 1000 años antes de que esos conceptos aparezcan en otras religiones. El viaje de Enoc a los cielos no es solo una experiencia mística, es una revelación estructurada, una visión detallada del orden espiritual, de las jerarquías, de los ciclos que rigen el alma. Por eso, este libro fue incómodo, por eso fue ocultado, porque muestra que la humanidad siempre ha estado más cerca del cielo de lo que nos hicieron creer. Y si Enoc, un hombre común, pudo ver tanto, ¿qué más hemos estado ignorando? El viaje de Enoc no terminó con la visión del trono celestial, ni con la condena de los vigilantes. Después de ser testigo de su castigo, Enoc fue conducido aún más lejos, hacia un conocimiento que no solo explicaba el presente de su mundo, sino el futuro de toda la humanidad. Lo que vino después no fue una simple visión del más allá, sino un mapa completo del destino del mundo. Una revelación que siglos más tarde resonaría en los textos del Apocalipsis, pero que aquí, en el libro de Enoc, ya estaba escrita. En los capítulos conocidos como las parábolas de Enoc, se nos introduce a un concepto absolutamente provocador, la figura de un elegido. Este personaje aparece mucho antes que las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y antes que el surgimiento de la figura de Jesús en el Nuevo. Enoc lo describe como un ser preexistente, oculto desde el principio de los tiempos, que será revelado al final para juzgar a los impíos y restaurar la justicia. El texto no lo nombra como Mesías en sentido directo, pero lo presenta como alguien en quien mora el espíritu de sabiduría y de poder, alguien que se sentará en un trono junto al Altísimo. Esta figura vendrá no solo para salvar, sino para purificar, y su llegada estará acompañada de señales cósmicas, caos en la tierra y un juicio inminente para los reinos que se alejaron de la justicia. Aquí el patrón vuelve a repetirse. Una humanidad corrompida, los cielos abriéndose, y un ser intermediario que desciende para corregir el desequilibrio. Pero en Enoc, todo esto aparece siglos antes de que esas ideas fueran adoptadas por el judaísmo o el cristianismo en su forma actual. Además, Enoc detalla una estructura del fin del mundo que recuerda mucho a lo que siglos después leemos en el Apocalipsis de Juan. Habla de libros que serán abiertos, de nombres que serán leídos, de recompensas para los justos y condena para los impíos. Pero hay una diferencia. En Enoc, estos eventos están profundamente conectados con los errores de los vigilantes. Es decir, el juicio final no se trata solo del pecado humano, sino de una cadena de consecuencias cósmicas iniciada por la desobediencia de los ángeles. La conexión entre los vigilantes y el fin de los tiempos no es simbólica, es causal. Lo que ellos provocaron, el desequilibrio que introdujeron en la creación, es lo que da origen al deterioro progresivo de la humanidad. Y por eso el juicio final tiene como propósito no solo castigar, sino restaurar el orden original. Enoc
también introduce otra idea radical para su tiempo: la existencia de múltiples moradas para las almas después de la muerte. No se trata de un cielo único o un infierno eterno, sino de espacios divididos, donde cada alma espera según su conducta en vida. Algunas están en paz, otras en sufrimiento, y otras simplemente en espera. Este sistema, más complejo que el de la mayoría de las religiones organizadas, sugiere que el alma atraviesa procesos, que el juicio no es instantáneo y que el destino eterno no es tan binario como se nos ha hecho creer. Otra visión poderosa es la del diluvio universal. Enoc no solo lo menciona, sino que lo conecta directamente con los crímenes de los vigilantes y de sus hijos, los Nefilim. Es decir, el gran diluvio no fue simplemente un castigo por el pecado humano, sino una limpieza forzada para eliminar las consecuencias de la hibridación celestial. Esta interpretación transforma completamente la forma en la que entendemos el relato del Arca de Noé. No fue una lección moral para la humanidad, sino una operación de limpieza a nivel cósmico. Y dentro de todo este panorama, Enoc permanece como una figura clave. Un humano que no solo fue llevado a presenciar estos eventos, sino que se convirtió en escriba del cielo, en mediador entre lo divino y lo terrenal, en el único capaz de entender y transmitir lo que está por venir. No como un profeta que habla desde la tierra, sino como un testigo que estuvo arriba y regresó. Estas revelaciones que Enoc recibió sobre el fin de los tiempos fueron tan precisas, tan estructuradas, que algunos estudiosos creen que influenciaron directamente la escatología judía, los manuscritos del Mar Muerto y, más adelante, el cristianismo primitivo. ¿Por qué entonces fue excluido del canon oficial? ¿Qué peligro representaban estas visiones para el poder religioso establecido? Algunos piensan que el problema no era el contenido, sino su origen. Enoc no era parte de la casta sacerdotal, no era profeta elegido por un templo. Era un hombre que tuvo acceso directo a los secretos del cielo, sin intermediarios. Su testimonio no validaba ninguna institución, y quizás por eso era inaceptable. La historia de Enoc, sus visiones y sus advertencias nos confrontan con una posibilidad inquietante: que parte del conocimiento sobre el destino de la humanidad ya fue revelado, pero fue ocultado, que el plan divino no es lineal, ni simple, ni dominado por una sola religión, y que los eventos del fin ya fueron descritos por alguien que los vio con sus propios ojos. En la siguiente parte, vamos a entrar en el terreno más delicado de todos. Vamos a explorar por qué el libro de Enoc fue borrado de la mayoría de las Biblias. ¿Qué motivaciones hubo para censurarlo? Y lo más importante, ¿qué dice eso sobre el poder, la verdad y lo que se nos ha enseñado a creer? El libro de Enoc es uno de los textos más antiguos y completos sobre la interacción entre el cielo y la tierra, sobre el juicio, los ángeles caídos, la corrupción de la humanidad y el destino del alma. Fue conocido por las primeras comunidades judías. Fue citado por autores cristianos primitivos. De hecho, uno de sus versículos aparece directamente en la epístola de Judas, en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hoy no forma parte de casi ninguna Biblia oficial. ¿Por qué? La respuesta es incómoda y reveladora. Históricamente, el libro de Enoc fue excluido del canon bíblico durante los primeros siglos de formación del cristianismo institucional. Los concilios, que decidieron qué libros eran inspirados por Dios y cuáles no, lo rechazaron. Su contenido se consideró demasiado extraño, poco coherente con la narrativa oficial, o simplemente peligroso. ¿Pero qué lo hacía tan peligroso? Primero, su visión del mundo celestial. A diferencia de los textos que presentan el cielo como un lugar puro, perfecto y absoluto, Enoc muestra un cielo dividido, jerárquico, lleno de movimiento,
donde incluso los ángeles pueden rebelarse, corromperse y ser castigados. Esta imagen quiebra la estructura tradicional de lo divino y pone en duda la infalibilidad de lo celestial. Segundo, su crítica al conocimiento mal usado. El libro de Enoc sugiere que parte del conocimiento que dio forma a nuestra civilización no vino de Dios, sino de seres caídos. Enseñanzas que provocaron guerras, dominación, abuso del poder. Esto hace que el progreso humano se vea, no como un logro puro, sino como una carga heredada de una intervención que nunca debió ocurrir. Tercero, el rol de Enoc. Aquí no hay sacerdotes ni templos como intermediarios. No hay necesidad de una clase religiosa que administre el acceso a Dios. Hay un hombre justo, elegido directamente por el cielo, que es llevado, instruido y devuelto como testigo. En otras palabras, un modelo de espiritualidad directa, sin instituciones. Y eso, para una estructura religiosa que buscaba control, no era aceptable. Cuarto, el alcance de sus profecías. El libro de Enoc anticipa el juicio final, la figura del elegido y el destino del alma, siglos antes de que esos conceptos aparecieran en el Nuevo Testamento. Para algunos teólogos antiguos, esto generaba un conflicto. ¿Cómo un libro tan anterior al cristianismo podía contener mensajes tan cristianos? ¿Qué implicaba eso sobre la originalidad de las enseñanzas posteriores? Pero hay una razón aún más profunda. El libro de Enoc muestra que la humanidad no es víctima pasiva, ni simplemente pecadora. Somos una especie que fue alterada, instruida y usada en una guerra que no comenzó con nosotros. Este texto rompe el relato del pecado original como única causa del mal y señala que los problemas del mundo no comenzaron con un hombre comiendo un fruto, sino con una rebelión en los cielos y una contaminación en la tierra. Eso reescribe todo. Y si lo que Enoc cuenta es cierto, aunque sea en parte, entonces muchos pilares de la religión institucional, el orden celestial, la autoridad religiosa, el origen del conocimiento, el juicio final se tambalean. Tal vez por eso fue excluido. No porque fuera falso, sino porque decía demasiado. Aún así, sobrevivió. Fue conservado en la Iglesia Ortodoxa Etíope, redescubierto en 1773 en Etiopía por el explorador James Bruce, comparado con fragmentos encontrados en los manuscritos del Mar Muerto, validado como una obra genuina del pensamiento religioso antiguo. Y hoy sigue hablándonos, porque el libro de Enoc no solo cuenta lo que pasó, sino lo que podría volver a pasar. ¿Y si los vigilantes no fueron destruidos por completo? ¿Y si sus enseñanzas sobrevivieron? ¿Y si su legado todavía influye en nuestro mundo? Quizá la pregunta no sea por qué fue eliminado de la Biblia, sino por qué sentimos la necesidad de ocultarlo. Y ahora que lo conoces, la verdadera cuestión es, ¿qué harás con esta historia?